Buenos días, le habla la profesora Liliana Bautista. Vamos a ver a través de este pequeño video cómo se desarrollan los ejercicios prácticos del tema de nomenclatura. Para ello, recordemos las reglas IUPAC explicadas en la guía pedagógica. De acuerdo a esta regla, podemos establecer tres tipos de nomenclatura: la sistemática, la stock y la tradicional. La nomenclatura sistemática tiene que ver con el nombre que se le da al compuesto sin utilizar ningún tipo de terminaciones. La stock se diferencia porque al final del nombre del compuesto siempre tendrá el número de valencia con la que trabaja el metal o el no metal entre paréntesis. Y la tradicional es la nomenclatura que utiliza estas terminaciones. Para ello debemos identificar en primer lugar cuál es el elemento y cuántas valencias tiene ese elemento. Por ejemplo, si el elemento con el cual vamos a formar un compuesto posee 4 valencias, tendremos que identificar con cuál valencia está trabajando en ese compuesto para darle estas normas. Para la primera valencia se debe nombrar con el sufijo hipo y la terminación oso. Para la segunda valencia, terminación oso. La tercera valencia, terminación ico. Y la cuarta valencia, sufijo P y terminación ico, y así sucesivamente si trabajamos con 3 valencias o trabajamos con 2 valencias. Explicando cómo formular los compuestos. Primero vamos a ver cómo se formula un óxido metálico, que es la unión de un metal más oxígeno. El ejercicio que se plantea es el siguiente: formular el siguiente compuesto: óxido áurico. Áurico es el nombre que se le da al oro. Entonces, el elemento, en este caso, el metal, va a ser el oro. Revisamos en la tabla periódica sus valencias. Su símbolo químico es AU y trabaja con valencia 1 y 3. Formular significa presentar la reacción química, es decir, demostrar cómo dos productos reaccionan para obtener un compuesto. En los óxidos es la unión de un metal más el oxígeno. Al reaccionar obtenemos el óxido áurico. Observen cómo la valencia del oro pasa a ser la valencia en el oxígeno y la valencia del oxígeno pasa después de la reacción a ser la valencia del oro. De esta forma se presenta el óxido áurico. Ahora bien, el segundo ejemplo es un compuesto que me presenta una forma o una fórmula molecular, que es Fe2O3. Fe es el elemento químico del hierro y para identificar con qué valencia trabaja la podemos determinar por medio del oxígeno. Valencia 3. Le vamos a sumar o lo vamos a hacer reaccionar con el oxígeno y al someterse al proceso obtenemos el óxido férrico. ¿Por qué férrico? Porque como el hierro trabaja con 2 valencias y aquí trabaja con la última, entonces podemos observar que tendrá la terminación ico. Seguida vamos a seguir formando otros tipos de óxidos, en este caso los conocidos como no metálicos o anhídridos, que son la unión de un no metal más oxígeno. El ejemplo me pide formular el anhídrido fosfórico. El no metal presente en este compuesto es el fósforo.
Su símbolo químico es P y vamos a hallar sus valencias a través de la tabla periódica. Como vemos, sus valencias son 1, 3, 5, 7. Quiere decir que este elemento tiene 4 valencias. Su terminación es solo ico. Observamos las normas y vemos que está trabajando entonces con la tercera valencia, razón por la cual seleccionamos al 5 para hacerlo reaccionar con el oxígeno. En presencia de ese proceso obtenemos entonces P2 o 5. Observen cómo existe aquí el intercambio de valencia. Y finalmente obtenemos el anhídrido fosfórico. Siguiendo con la formulación de compuestos, podemos explicar ahora los hidróxidos o bases que se conforman con la unión de un metal más una molécula de agua para obtener un metal y el grupo OH. Estos compuestos se pueden formular de la siguiente manera. Me piden formular el hidróxido de aluminio. ¿Cuál es el metal aquí? El aluminio. Nos vamos a la tabla periódica y observamos el símbolo químico del aluminio, que sería Al. ¿Y cuáles son sus valencias? El aluminio posee una sola valencia, que es el 3. Vamos a presentar la reacción química haciendo reaccionar los elementos. Aluminio con su valencia 3 más la molécula de agua. Y obtenemos el aluminio con el grupo OH, que va a llevar como su índice, que me indica la cantidad de átomos, correspondiente a la valencia con la cual trabajó el metal. De esta forma se constituye el hidróxido de aluminio. Otro tipo de compuesto inorgánico son los ácidos. En este caso vamos a trabajar con los ácidos hidrácidos. Se conforman a través de la unión de un no metal más hidrógeno, donde al reaccionar primero se ubica el no metal y luego el hidrógeno. ¿Qué tipo de no metales trabajan para formar los ácidos hidrácidos? Dos grupos, se dividen en dos grupos. El primer grupo, bromo, iodo, flúor y cloro, van a trabajar con valencia 1. El segundo grupo, azufre, selenio y teluro, van a trabajar con valencia 2. El ejemplo que me presentan aquí es el ácido bromhídrico y me piden que lo formule. Vamos a buscar cuál es el no metal, en este caso el bromo, y cuáles son sus valencias. Como observamos, el bromo, el símbolo químico es Br y pertenece al grupo 1, por lo cual la valencia con la que trabaja es 1. Realizamos la reacción química, el no metal lo hacemos reaccionar con el hidrógeno y obtenemos el ácido bromhídrico. Fíjense que en este caso, como las valencias son 1 y 1, no es necesario colocar los subíndices. Bien, terminamos con el proceso de formular. Observemos entonces de aquí en adelante cómo nombrar esos compuestos. Podemos utilizar 3 formas de nomenclatura: la nomenclatura sistemática, la stock y la tradicional. La nomenclatura sistemática me dice que debo colocar un prefijo antes del nombre genérico del compuesto, luego un prefijo que va a ir antes del nombre específico, que sería del el elemento metálico o no metálico. El primer ejercicio que tenemos es cloro 2 o 7. Si observamos esa molécula o esa fórmula molecular, podemos ver que el oxígeno tiene como su índice 7.
lo que me permite identificar como prefijo hecta. Y el cloro tiene como subíndice 2, permitiendo observar que el prefijo a utilizar sería di. ¿Cómo lo establecemos? De la siguiente manera. El prefijo hecta, ¿qué tipo de compuesto es este? Podemos usar el óxido, ¿verdad? Porque es un no metal más oxígeno. Entonces sería hecta óxido de la cantidad de cloro que hay presente. En este caso, 2. Sería dicloro. Hectaóxido de dicloro. Luego, veamos cómo ocurre con la nomenclatura stock. Se coloca el nombre genérico, la palabra de, más el nombre del elemento específico y el estado de oxidación entre paréntesis. Ese estado de oxidación es el que nosotros conocemos como la valencia. El elemento es oro. ¿Sí? De acuerdo a lo que observamos aquí, el segundo ejercicio sería AU2O3. Vamos a nombrarlo. Sería un metal más oxígeno. Se me produce un óxido. Prefijo de, el nombre del metal que sería oro, y la valencia con la cual trabaja el metal me la va a indicar el oxígeno, en este caso 3, la cual debe ir entre paréntesis y en números romanos. Finalmente, encontramos a la nomenclatura tradicional. En el tercer ejemplo nos dan el compuesto Cr2O3. El cromo es un metal y si lo sumamos al oxígeno obtenemos un óxido. La valencia del cromo en este caso sería el 3. Buscamos el cromo en la tabla periódica y observamos que tiene 3 valencias. Pero en este caso está trabajando con la valencia, la segunda valencia, por lo tanto tendrá la terminación os. Vamos a nombrar el compuesto entonces. Acordamos que era un óxido. Óxido cromoso, porque debe llevar la terminación os. Entonces sería óxido cromoso. Fíjese que este no lleva la palabra de, ¿sí? Ni está pendiente de colocar prefijos antes de cada uno de los nombres, tanto genérico como específico. Finalmente, jóvenes, ustedes pueden estar en capacidad de desarrollar los ejercicios prácticos que se presentan en la guía pedagógica. Feliz día y éxitos.